Y bueno, vamos a entrar netamente a lo que nos toca el día de hoy, que es contratos comerciales, pero no podemos entrar a contratos comerciales sin mencionar qué cosa es una empresa, qué cosa es una empresa y para qué y cuál es la función, sin ir mucho a los conceptos ni otras definiciones. El fin de toda empresa es obtener ingresos económicos, en otras palabras, lucrar, obtener un lucro de las actividades económicas que ellos vienen realizando. Esa es la finalidad de toda empresa. Entonces, cuando nosotros desarrollamos cualquier actividad económica, independientemente de cuál sea la venta de productos o la elaboración de servicios, entramos en una cadena de producción o una cadena de servicios, donde va desde la elaboración del producto, ¿no? O la adquisición de los bienes o los insumos para realizar determinado producto, la fabricación, la mano de obra, el empaquetado, no lo sé, la distribución. O sea, hay toda una cadena de valor que se da de por medio para poder entregar el producto a un consumidor final. ¿Cuál es la intención y cuál es la intención en todo caso de todo esto? Bueno, en realidad es muy sencillo, que se obtenga un mayor ingreso con un menor esfuerzo. Y para ello se tiene que adoptar necesariamente medios de contratos que nos ayuden a que sea más fácil todo esto. De lo contrario, va a ser netamente complejo o va a adquirir muchos costos de transacción. Es decir, va a generar muchos más costos que a la empresa no le conviene. A la empresa, obviamente, que para que más gane, tiene que tener menores gastos. ¿Ok? Entonces, esa es parte necesaria y sumamente relevante para toda empresa. Tener menos costos para conseguir más ingresos. Eso es básico. Por lo tanto, tenemos que adquirir mejores formas de contratar. Si no tenemos mejores formas de contratar, se hace muy complejo toda esta situación. ¿Qué tipo de contratos vamos a ver el día de hoy? Como mencionábamos, son contratos modernos, contratos que nos ayudan a agilizar y que quizás no son los comunes, como el arrendamiento, la compra-venta, ¿verdad? Son otro tipo de contratos. El primero de ellos que vamos a tratar el día de hoy es el contrato de leasing o contrato de arrendamiento financiero. Este tipo de contrato realmente es muy importante que ustedes lo conozcan o que puedan saber manejarlo, porque les puede traer un abanico de oportunidades para todas las empresas, sobre todo para aquellas que venden u ofrecen productos. ¿En qué consiste este tipo de contrato? Bueno, primero que nada es un contrato que por definición lo que busca es que una persona, que un empresario, ¿sí? Estamos nosotros, vaya a una entidad que se encargue de dar estas prestaciones de leasing, que puede ser una empresa leasing o puede ser un banco también, ¿sí? Y le tocamos la puerta y le decimos, oye, ¿sabes qué? Quiero adquirir tal producto o quiero adquirir tal bien, que debería ser un activo. Ahora, puede ser maquinaria, puede ser un vehículo, incluso puede ser inmuebles que tú lo quieres, porque como tú no tienes dinero, vas al banco y le pides. Hasta aquí esto parece un préstamo. ¿Cuál es el detalle? Que en este tipo de contrato leasing, lo que hace el banco es comprarlo a su nombre y el banco te lo alquila. Es decir, el banco se convierte en propietario del bien y te lo alquila. Y obviamente que ese alquiler o ese arrendamiento va a incluir el pago, ¿no es cierto? Va a incluir un pago y ese pago tiene una tasa pequeña de interés y hay un cronograma donde el cual tú tienes pues, que irlo pagando de manera mensual. El cronograma se va a dividir conforme a la vida útil del bien. Un vehículo, un inmueble, va a tener mucho más años que un vehículo, por lógica, ¿sí? Y va a depender mucho también de la capacidad financiera del cliente. ¿Cuál es el beneficio de esto? Principalmente el beneficio está en que, por ejemplo, si puede ser un bien mueble, puede ser un vehículo, puede ser maquinaria, si tú lo tienes, pueden pasar muchas cosas en el camino. Puede ser que a veces pasa que te comes un carro y el carro te viene medio malogrado. Pasa también que
una maquinaria, es tanto el cambio, es tanta la rapidez como se vienen dando la innovación tecnológica, que una maquinaria va quedando desfasada en el tiempo. Por lo tanto, te conviene ir cambiando. Adquirirlo es un costo muy alto. Arrendarlo viene a ser algo un poco más sencillo. Si hay alguna innovación, sencillamente, como es un arrendamiento, tú ya no lo tomas. Si quieres lo dejas o si quieres lo adquieres. Por ello es de que al final el banco te dice dentro de su cronograma, oye, si tú quieres quedarte con este bien que me has pedido que te lo compre, vas a pagar un valor residual. Se entiende que en el camino de ese periodo de tiempo que tú lo has alquilado, inconscientemente lo has venido pagando. Por lo tanto, solamente queda un margen muy pequeño que tú quieres te lo quedas con el bien o si no quieres no, ¿no? ¿Quiénes hacen esto, por ejemplo? Los que hacen esto son normalmente las mineras. Las mineras compran bastante vehículos y obviamente por el mismo trajín que ellos le dan al vehículo, el vehículo queda prácticamente destruido. Como no es de ellos, se lo dejan al banco y sacan uno nuevo y renuevan de flota constantemente. Normalmente es lo que hacen las grandes empresas. Ellos no gastan en maquinaria, no gastan en vehículos. Lo adquieren mediante el leasing. Si sale algo nuevo, lo desfasan y adquieren una nueva propiedad o un nuevo vehículo. También se puede dar esto para propiedades. Tú lo vas pagando y lo vas adquiriendo, como el famoso alquiler-venta, ¿no? que algunos lo mencionan. Y eso ayuda mucho para poder mejorar y avanzar en la adquisición de bienes activos para la fabricación de una empresa. Esto ayuda mucho para aquellos que tienen bienes o realizan productos. Los beneficios son los que había mencionado hace un momento, ¿no? La posibilidad de sustituir el bien, la opción de compra final, si te salió bueno el producto, si te salió bien el carro, la maquinaria, no sé, lo que tú hayas adquirido. Si quieres lo compras, si no quieres no estás obligado. Si lo quieres adquirir, pagas un valor residual que es netamente un pequeño valor, por decirlo por algún sentido, una merma económica, a fin de que el banco se encuentre compensado porque de una u otra manera ya recuperó su dinero, ¿no? La garantía también, pues el banco también asegura, ¿no?, que tú vas a poder pagar. Pues, se adquieren garantías, pueden ser depósitos adelantados, avales o garantes, que van a ayudar a que la transacción sea pues, más segura para el banco también, ¿no? De por sí va a haber un pago de seguros porque puede haber un daño sobre el bien. Y como el propietario no eres tú, sino es el banco te va a hacer que adquirir un tipo de seguro para determinado bien, determinado vehículo o determinada propiedad. Te va a pedir bueno, un uso adecuado también, o sea, no lo destruyas, porque recuerda, no es tuyo, no te pedir un uso adecuado del mismo, y un plazo en el cual tú debes irlo pagando, ¿no? Porque está fraccionado dependiendo de la vida útil también del bien. Si tú quieres lo puedes pagar en menos tiempo, ¿no? Eso no hay problema, pero se puede manejar. Así que es una buena herramienta y que estuvo muy de boga más o menos en el 2000, comenzó esto del 2004, 2005 en adelante, donde los leasing fueron realmente tremendos. ¿Y por qué a las empresas les conviene también adquirir un leasing? Porque al ser un arrendamiento, el pago que tú realices por ese arrendamiento te sirve como un deducible de impuesto a la renta, porque es un gasto. Entonces, a la empresa le conviene también justamente en ese sentido, porque no solamente les ayuda a adquirir un bien o un activo fijo, sino también que les ayuda a que disminuya sus impuestos como un manejo tributario. Así que es una muy buena herramienta que, sobre todo a las empresas de innovación, de tecnología y producción, les conviene mucho de pensar o adquirir. El siguiente tipo de contrato moderno es el factoring. El factoring es también uno de los contratos que más ha sonado en los últimos tiempos, justamente porque es muy práctico, es muy útil. ¿En qué sentido? En el sentido que en el factoring, en términos muy sencillos, lo que tú haces es, al momento que tú le vendes un producto o le realizas un servicio a otra empresa, que es lo que normalmente la empresa te pide, una factura, ¿no? Entonces,
no siempre las empresas te pagan al instante que tú presentas la factura. Te pagan después de 10 días, después de 15 días, 20 días. Por lo tanto, es un tiempo, incluso hay empresas que por política te pagan después de 3 meses. Entonces, en todo ese plazo, tu empresa se ha quedado pues sin liquidez. Tienes que pagar bancos, tienes que pagar personal, tienes que pagar arrendamiento, pago de agua, servicios, etcétera, tus propios gastos, ¿no? Como empresario. ¿Qué haces? En ese sentido, se aplica el factoring. Vas a un banco y lo que hace, o el banco o una empresa de factoring, porque también hay empresas que se dedican solamente a factoring, donde lo que haces es venderle tu factura y la empresa o el banco te paga el valor de tu factura menos una comisión que ellos te cobran por la cobranza que van a hacer de manera posterior. ¿Cuál es el beneficio? Que tú tienes liquidez de manera inmediata. Ese es el beneficio. Así que es una forma muy práctica, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Donde a veces hay que tener un poco de temor con respecto a los pagos. No sabemos muy bien cómo hacerlo. El factoring es una muy buena herramienta. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, contar con flujo de caja en el corto plazo, lo que decía, hay un ingreso económico más rápido, hay un ahorro de tiempo y gastos, ya que pierdes justamente, no pierdes dinero ni tampoco pierdes tiempo en la cobranza, te ayuda mucho, te ayuda a incrementar la disponibilidad de recursos también en la manera que aumentan tus ventas, obtener descuento de pronto pago de los proveedores, protegerte contra el riesgo de crédito, ¿no? Porque al final de cuentas, normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos empresa? Nos financiamos, ¿verdad? Es poco probable que un empresario trabaje con su dinero. Casi siempre todo lo manejamos a crédito a fin de no perder liquidez. Si nos demoran el pago, ¿qué es lo que pasa? No hay liquidez y te atrasas y perjudica tu estado crediticio. Entonces, el factoring te ayuda justamente a que no pierdas eso y tú no seas un riesgo de crédito. De manera adicional, te reduce una cartera morosa, ¿no? En el caso que tu cliente no pueda pagarte, ya en términos muy coloquiales, no es tu roche y el roche del banco. El banco se encarga de cobrar, la empresa factoring ya verá cómo hace, atiende toda la plata y contigo ya no es. Así que es algo muy práctico para los emprendedores de hoy en día. ¿Sí? Es algo muy importante a considerar. Eh, ¿Cuánto más o menos la tasa que cobra una empresa de factoring o un banco? Depende. Acá se evalúa tanto a la empresa que está entregando la factura como a la empresa deudora también, porque es una empresa, obviamente que es una empresa que tiene un mal estado crediticio, o te va a cobrar una tasa muy alta o sencillamente no te va a aceptar tampoco la factura. Pero si es una empresa que tiene un buen estado crediticio, ¿no? Que está considerado como buen pagador, que no está en Infocorp o tenga otro tipo de carga con respecto a incumplimiento de pagos, te va a dar una menor tasa con respecto, una menor comisión, pero mejor dicho, una menor comisión con respecto a la cobranza y va a tener mayor dinero, ¿no? Te va a ayudar. El otro tipo de contrato que es muy común o es muy usual en estos tiempos es respecto al contrato de joint venture o contrato de riesgo compartido. ¿En qué consiste este tipo de contratos? Quizás para algunos sea completamente nuevo, porque no es muy común quizás para un microempresario, para un pequeño empresario, pero para la gran empresa, donde me imagino que muchos de ustedes están pensando en visualizar, ¿verdad? Es algo muy simple. Y es que lo que busca este tipo de contrato de riesgo compartido es una alianza entre dos empresas. Esas dos empresas lo que buscan es unirse a fin de obtener, o mejor dicho, de realizar una actividad económica o un contrato específico. Normalmente esto se da con inmobiliarias, por ejemplo, para el tema del tren eléctrico, para el tema de las carreteras. Ustedes no van a pensar que solamente una empresa se va a dedicar a hacer todo. Es muy difícil contar con la capacidad, no solamente económica, sino también de recursos humanos, maquinaria u otras cosas. Es muy complejo.
que una empresa sola la puede hacer. Entonces llegan acá más empresas que normalmente son complementarias y hacen un contrato para, de manera conjunta, realizar una actividad económica en sí. Ahora, normalmente esto se da para términos de mediano plazo. ¿Cuál es el sentido en este tipo de contrataciones? Primero que nada, que hay que precisar que este tipo de contratos no está regulado por ninguna ley en el Perú, por lo tanto nos basamos al Código Civil y en ese sentido es netamente un acuerdo entre las partes, en todo aquello que no desvirtúe lo que menciona la ley peruana. Casi siempre, como mencionamos, son normalmente para empresas grandes, lo que hacen las empresas extranjeras es eh, asociarse con empresas peruanas, ¿sí? Para poder realizar de manera conjunta determinado trabajo. De igual manera, lo que hace es facilitar el acceso de determinados productos o servicios también. Y un punto importante que también vale la pena recalcar es el conocimiento de que el conocimiento respecto a la ejecución la ejecución de la obra para poder manejar ese tipo de contratos. El siguiente tipo o forma contractual a realizar es la asociación en participación. Se parece mucho al contrato de riesgo compartido, que es lo que habíamos comentado hace un instante. La gran diferencia está en que en este tipo de contratos, eh, acá sí está regulado y está regulado por la Ley General de Sociedades. También lo que debemos mencionar es que aquí las personas que van a participar dentro del contrato tienen no una actividad directa como en el contrato de riesgo compartido, sino que acá uno de ellos se hace el responsable directo, casi siempre, y los demás, los asociados, le otorgan los bienes, el dinero, los recursos para poder realizar el negocio. Es como que ustedes se asocien conmigo y yo de la cara, ustedes solamente me dan los recursos, pero yo soy el que doy la cara. Así se trabaja en este tipo de contratos. ¿Sí? A diferencia del contrato de riesgo compartido, donde acá sí todas las personas que van a actuar de manera directa, que van a hacer el contrato, actúan de manera directa y actúan cada uno, ¿no?, en sus determinadas funciones, obviamente, pero lo manejan con respecto a sus funciones y los acuerdos que ellos lo van a manejar. Vale la pena mencionar que ese tipo de contratos, a diferencia del contrato de riesgo compartido, aquí no es de tanto tiempo, normalmente es por un corto plazo, eh, es un contrato privado, ¿sí? Se maneja por contrato privado, y se puede ver varios aspectos, incluso desde un punto de vista tributario también, de cómo se va a hacer el manejo. Como es un contrato interno y un contrato entre las partes, hay una mayor, entre comillas, flexibilización, pero hay condiciones que se tienen que cumplir en función a lo que establece la Ley General de Sociedades. Por lo tanto, al momento que se realiza este tipo de contratos, se debe tener en cuenta, primero, qué tipo de negocio se va a realizar, qué contribución voy a hacer yo, ¿no? Si yo soy el asociado, ¿de qué manera yo te voy a contribuir? A través del know-how, del conocimiento, a través de la inversión, a través de la maquinaria, qué cosa es lo que se va a hacer, es lo que se tiene que tener muy, muy presente. Y de igual manera la participación, de qué manera se va a manejar. Por lo tanto, el asociante actúa en nombre propio, ¿sí? Y la participación no tiene la razón social ni la denominación. De igual manera, la gestión del negocio de la empresa corresponde única y exclusivamente al asociante, acá no figuran los otros. Los asociados tienen derecho también a la rendición de cuentas con respecto al negocio.
Porque pongamos un ejemplo, si yo soy parte del negocio y yo voy a aportar dinero, oye, ¿en qué se está gastando el dinero? ¿No? ¿Está gastándose en el negocio o en cosas personales? Eso es algo que se tiene que tiene que tener muy presente, porque al final tiene que haber una rendición de cuentas respecto a cómo está haciendo el manejo de la misma. Bien, estamos corriendo un poco porque yo sé que muchos de ustedes tienen el interés de ver el partido, al igual que yo, ¿verdad? Que hoy día se viene, pero era importante precisar ese tipo de contratos. Cada uno de ellos es sumamente relevante para las empresas de hoy en día. Empresas que no contrata con alguna de estas formas va a tener problemas, más aún hoy en día en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque lo que hace es acortar su forma de trabajo y no adecuarse a los tiempos modernos, donde incluso hay herramientas financieras que ayudan. Ahora, valgan verdades, acá hay un problema muy grande y que es relevante también de mencionar. El problema más grande que estamos teniendo ahorita no es, aparte del tema de la salud, aparte del tema de la crisis económica que se está viviendo, es netamente el tema político. Queramos o no, se tiene que mencionar ello. ¿Por qué es importante tocar ese tema en este tipo de contratos? Porque si nos estamos dando cuenta, a cada uno de estos tipos de contratos requiere algo. Confianza. ¿Confianza en qué? En que la contraparte va a poder cumplir con sus obligaciones, porque son derechos y obligaciones que se van a adquirir. Si usted es un contrato de leasing, el banco le va a comprar el bien, le va a dar el financiamiento y va a esperar que que usted lo pague, porque usted está teniendo la posesión del bien, pero si no puede pagarlo, genera un problema. De igual manera con el factoring. Las empresas de factoring no van a querer recibir facturas si es que seguimos con este problema político de que no sabemos cómo está, porque eso recorta las inversiones, es por lógica, ¿verdad? Eh, el contrato de riesgo compartido o joint venture, de igual manera, ¿quién va a querer adoptar un riesgo con una incertidumbre política? Eso es realmente complejo. Si no hay si no hay la intención del Estado, que todo Estado debe cumplir en un sistema como el nuestro, es garantizar el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho lo que hace es mantener la tranquilidad y decir que, oye, no, nadie va a patear el tablero, las reglas se mantienen. Pero al no garantizarse el Estado de Derecho, lo que crea es incertidumbre, y al crear incertidumbre lo que hace es que las inversiones se estanquen o se vayan. En el caso obviamente en el caso de inversión privada. En caso de inversión pública, bueno, el Estado va a invertir el dinero que tenga y lo va a manejar como lo consideren pertinente, pero genera muchos problemas. Por lo tanto, eh, una recomendación legal, netamente legal respecto a este tema en particular, es que toda empresa debe tenerlo presente en todo momento a fin de que lo pueda utilizar de la manera correcta en el momento oportuno. Hoy en día, realizar este tipo de contratos sería absurdo. Es absurdo pensar que alguna empresa va a querer realizar, y si lo van a realizar, lo van a hacer con condiciones muy extremas y que va a generar más que nada una pérdida que un ingreso. Sobre todo en el tema del leasing, los bancos no van a querer de una u otra manera soltar dinero mientras tengan temor respecto al tema económico. Los factoring, porque las empresas no van a querer adquirir facturas mientras no hay una estabilidad con respecto a la política y al tipo económico, porque no va a generar que haya liquidez. Nacionalización de importación, contrato de riesgo compartido, igualito. ¿Por qué? Porque sencillamente al no haber una garantía de por medio de cómo se están manejando las cosas, es un desastre. En ese sentido, por más que tengamos las buenas intenciones de querer llevar de la manera correcta estos tipos de contratos, realmente es complejo. Es complejo en ese sentido. La recomendación es que lo tengan presente y que
eh, sea sea utilizada de manera apropiada en el momento apropiado, a fin de que de ahí no tengan problemas con renegociaciones. Es realmente, hasta cierto punto, muy triste las cosas que están pasando, y lo digo de manera directa porque tengo clientes que lo están viviendo de manera en primera persona, por así decirlo. Tengo algunos clientes que han sacado mediante leasing una flota de camiones y han estado transportando, les está yendo muy bien, pero a raíz de la pandemia, que bueno, es una externalidad que nadie lo ha manejado y nadie ha sabido cómo llevarlo, le ha generado una crisis y el banco va a ejecutar, obviamente, porque tiene garantías de por medio. Si es un vehículo, hay una garantía mobiliaria, y en el caso del no pago, lo que hace el banco es quitarte el vehículo y pierdes todo lo pagado, porque al final de cuentas es un arrendamiento y tú has incumplido el contrato y lo perdiste. Una inversión que se va. También he visto casos de factoring de empresas que ya están acostumbradas a este tipo de trabajo. Normalmente empresas grandes, por decir solamente algunos nombres, no Plaza Vea, Won, Metro, normalmente ellos, ¿qué es lo que hacen? Te pagan a los 3 4 meses de una vez entregado el producto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los microempresarios que abastecen justamente a estas grandes empresas retail? Eh, Esas facturas no lo van a guardar en su cajón. Lo que hacen es meterlo a un sistema de factoring para que obtengan liquidez. Pero a raíz de esta crisis, lamentablemente, no está sucediendo y eso está ajustando más la economía. Es realmente muy, muy, muy penoso lo que estamos viviendo en este tiempo como país, ¿no? Resulta importante de mencionar y bueno, de comentarlo. Por aquí me están llegando algunas consultas respecto a este tema. Sí, me están llegando algunas consultas. Eh, con respecto al leasing, me están consultando si es que el leasing, yo dije que el leasing servía como deducible del impuesto a la renta. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, lo que pasa es de que como es un arrendamiento, lo que tú estás pagando te sirve a ti para pagar menos impuestos porque es un gasto. Ahora, esto depende del tipo de régimen tributario en el que te encuentres. Si te encuentras en el régimen general o si te encuentras en el régimen tributario MIPE, como ese tipo de sistemas te permiten que tú incorpores gastos para pagar menos impuestos, te va a servir. Pero si estás en el régimen especial, no te va a servir tanto porque ahí no se ve el gasto. Ahí lo que importa es tu venta. Habría que ver bien exactamente cuál es tu régimen tributario y ver de qué manera te puede ayudar o no. Bien, eh, acá me tengo otra pregunta con respecto a cuál es la diferencia entre el contrato de asociación y participación y el de riesgo compartido. Bueno, principalmente la gran diferencia está en que el contrato de asociación y participación está regulado por la Ley General de Sociedades, a diferencia del contrato de riesgo compartido, que se regula por el Código Civil, netamente porque no hay una ley que lo haga. El contrato de asociación y participación, normalmente hay uno que da la cara de todo el grupo o de todos los asociados, a diferencia del contrato de riesgo compartido, donde se presentan como grupo. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Este trabajo lo vamos a desarrollar todos nosotros y nos presentamos. Es diferente. También cada uno de estas empresas que forman parte del contrato de riesgo compartido saben cuál es su forma de participación. Por eso es lo que yo mencionaba, ¿no? Si ustedes quieren hacer determinada obra o determinado trabajo con otra empresa, no, tú te vas a buscar normalmente a alguien que te complemente, ¿no? No que haga lo mismo que tú o que haga menos que tú. Así que es importante que tengas presente ello. En cambio, la asociación de participación, no necesariamente los asociados participan, solamente uno. Tú solamente le incorporas los suministros, les incorporas el material o el dinero para que se pueda realizar ese tipo de trabajos. Así que principalmente esas son las diferencias entre cada uno de ellos. Y a ver, por aquí hay otro, está preguntando
Sí, esta forma, el leasing se puede también utilizar para inmuebles. Sí, cuando tú, por ejemplo, te interesa una propiedad para que tú hagas una fábrica, ¿no? Para un local comercial, y lo quieres adquirir, ya te cansaste de pagar alquiler, mejor te lo adquieres tú, ¿no? Lo compras, no tienes quizás el dinero en efectivo para hacerlo. En lugar de pedir un préstamo, puedes pedir un leasing y el banco te lo compra. Y como hemos visto, el beneficio está que te sirve como gasto y pagas incluso en menos tiempo. Y puede darse el caso también, ¿no? Que por X motivo, antes era un lugar muy comercial, pero con el paso del tiempo dejó de ser comercial. No lo sé, antes pasaba por ahí el tren, pero de ahí hubo una huelga o pasó algo y el tren lo desviaron y ahora está por otro lado, ¿no? O en el caso, o quizás algo un poco más realista, el tema de las rutas de los buses. Antes habían las líneas de Natru y pasaban los buses por todos lados y había mayor comercio. Hoy en día solamente hay uno, Metropolitano, y los demás se extinguieron. Y las demás avenidas que decían que eran comerciales, algunas dejaron de ser comerciales y obviamente desde un valor con respecto al costo del inmueble fue decayendo y se perdió.